Pablo, 8 Ryan, 9 20 Carlos, 22 David Muñoz, 23 Almari. Entrenador Juan Francisco Montesino. Vamos en la alineación de los Alcázares, 13 la portería, Aarón, 6 Sergio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la gran final del Campeonato de España Fútbol Playa Cadete. Como podéis ver, hemos visualizado la playa de la Costilla Rota y ahora vamos a contaros este gran partido entre Playa de San Javier y los Alcázares. Partido con tintes murcianos porque los dos equipos son de la misma región. Vemos el título de campeones presidiendo esa zona central del campo, precioso por cierto, y al fondo pues vemos al equipo arbitral y a los futbolistas de uno y otro equipo saludándose, dándose la mano, la deportividad en esta previa del partido. Esto va a arrancar de un momento a otro. Escuchan el sonido ambiente de este complejo deportivo. Y ahí vemos también las gradas de la playa de la Costilla. Enseguida sorteo de capitanes entre Adai Montesinos y David López. A la derecha estamos viendo de azul al Playa de San Javier, a la izquierda de blanco a los Alcázares. Ahí vemos la foto protocolaria con el equipo arbitral. Y empieza a estar ya todo preparadito para este encuentro. Ahí vemos también la conjura del equipo arbitral. La foto para el recuerdo del Playa San Javier. Y esto arrancará enseguida. Foto también de los Alcázares. Foto que será para inmortalizarla. Foto de la final. Con el mérito que conlleva plantarse aquí. Enseguida descubriremos para quién es la primera posesión del encuentro. A la izquierda se va a colocar de azul el Playa San Javier, a la derecha de blanco los Alcázares. Recuerden, primera posesión para los Alcázares. Dos equipos de Murcia por el Campeonato de España. Está todo preparado, esperando lo que hay del colegiado. Hay puntualidad. Arranca el partido, ese golpeo que toca ahora en un futbolista de blanco. Primeros instantes. Saque de banda a favor del Playa San Javier. Es Izan. Cuando vemos aquí al técnico de los Alcázares con unas gafas tremendamente modernas, Ojo, esa pelota, banda izquierda. Roba ahora los Alcázares. Esa pelota la golpeaba. Ahora Diego Rubio se la quedó el guardameta Izan. Desplazamiento largo de Izan. Cuidado ese balón que le cae a David Rosell. La manda muy arriba. Saque de portería a favor de los Alcázares. Cuando vemos aquí también al técnico de los Alcázares. Cuidado ahora esa pelota. Banda izquierda, despeja el balón Pablo García. Pelota que llega hacia Germán. Cuidado ese balón que se pasea por el área. Saque de banda a favor de los Alcázares, que gana metros en el terreno de juego. El saque de esquina. Ojo, esa pelota la tapa en el primer palo Izan. Nuevo saque de esquina. Ahí está el nuevo saque de esquina a favor de los de blanco, a favor de los Alcázares.
Se prepara con pierna zurda Diego. Esa pelota que le pertenece de nuevo al 11. Le pega y ese balón toca en Pablo García. Nuevo saque de esquina. Saque de esquina de nuevo. A favor de los Alcázares. Es el mismo protagonista, Diego Rubio, que pega un pelotazo ahora al primer palo. Vemos aquí a las personas que van acercándose ya a la playa de la Costilla. Pelota hacia la banda izquierda. Ha salido algo mejor quizás los Alcázares al partido. La tiene Izan. 9:30 para que finalice la primera parte. Recuerden, final del Campeonato de España. Los dos mejores equipos del panorama nacional lo tienen delante vuestra. Izan avanza con la pelota de Izan. Toca banda izquierda ese balón que se va cerquita del banderín de córner, donde se encuentra Dai. Pelota que se queda Germán. La pone en largo Germán. Tiene que salir Izan de portería a portería. Juega de nuevo el Playa San Javier desde atrás. Cuidado con esa pelota. Cerquita de la banda. El remate que se marcha a la derecha de la portería defendida por Germán. Posesión ahora para el Playa San Javier. Es Almadi. Saque de banda. Es Adri. Ojo ese remate de Adri que toca en un futbolista del Playa San Javier. En Pablo García que toca para su guardameta Izan. Primeros 4 minutos consumidos del partido. No llegan aún los goles. Cuidado ahora ese ataque. Puede haber remate. Parada de Izan. Y cae un futbolista de los Alcázares sobre el área. Cuando leemos un poco el chat, que nos ponía por aquí Sonia Valencia, hola. Flor Isaura, ánimo Playa San Javier. También ponía, vamos Pablo, a darlo todo. Pascuala ponía, vamos Alcázares. Mario López ponía, vamos los blancos y vamos mi Quintana. José Antonio Miralles ponía, ole los murcianos contentos por el que gane. Pelota que se pondrá en juego desde atrás. Pelota que toca ya Francisco. Lo tocaba un poquito David. Pone Álvaro y Hugo. Murcia manda en el fútbol Playa Nacional. En el cadete sin duda en este momento sí. Con los dos equipos metidos en la final. Pelota en banda. Recibe el balón Izan. Ojo esa pelota que se pierde ahora, muy desviada. Ponían por aquí murcianos al poder. Vamos San Javier, saludos desde Perú. Nos mandaba Antonio Zamora. Y nos ponen también que por aquí que Ramón es un referente en la región con su estilo en los banquillos. Ojo, ahora esa pelota se la tiene que quedar Izan. Recuerden que estamos en la final. Toca el balón David Rosell. Para Izan. Izan que toca banda izquierda. De nuevo juega el guardameta. 6:38. Ojo ese remate ahora. Que intenta evitarlo Almadi. Saque de banda. Ahí veíamos esa acción en la que se tuvo que emplear a fondo Izan. Más de 130 personas viendo el partido, casi 140. Gracias a todos. Y gracias, por supuesto, por comentar también, porque os leemos, porque queremos estar con ustedes en los canales de la Federación Española, partido producido por ATM. Os lo narra un servidor, Alejandro Oliva.
Pelota que juega ahora el Playa San Javier. Máximo respeto entre ambos equipos. Es normal, estamos en una final. Los fallos se pagan muy caros. Izan. La prolongación ahora de cabeza. Quiere defender los alcázares. Esa pelota que queda suelta. Cuidado ese giro. El golpeo muy desviado de Almadi. Saque de portería. La pondrá en juego Germán. Un Germán que nos dejó ayer unas semifinales brutales, Pelota que va a tocar los alcázares desde atrás. Mandaban ánimos para Carlos y David Muñoz, futbolistas del Playas. Vamos Playas, y unos corazones azules, ponía Esme Juárez. Gracias a vosotros por informarnos, ponía Álvaro y Hugo, grande. Está jugando el Playa San Javier. Izan. Pelota en banda izquierda, ojo ese remate de primera que era potente. Quiere salir a la contra de los alcázares. Es Francisco Javier, el número 8, que combina ahora. Tocó la pelota David López. La recibe ahora Dani Aguirre, que toca hacia su guardameta. Germán. Ojo esa pelota que se marcha muy desviada. Lo intentó Germán. Ponía Juan José. Ánimo Playa San Javier, hay que ganar el derbi. Ana Belén que ponía, vamos Alcázares, sois increíbles. Los mensajes de ánimo para uno y otro equipo. Izan. Avanza con el balón Izan, la pone en banda izquierda, vuelve a atacar el Playa San Javier. Ojo ese remate con zurda. Que finalmente se marcha, lo intentó conectar a Dai. Ojo, ahora ese robo de Adai, el pase, cuidado el ataque del Playa San Javier, el remate de Chilena que va a tocar en un futbolista de los Alcázares, David Rosell. Ojo el golpeo de David, la sacan los Alcázares, Francisco, uy, qué caño ahora de Francisco, el buen gesto técnico, recupera de nuevo la pelota, el Playa San Javier. Continúa el fútbol. Ese centro ahora de David Rosell. Habrá saque de esquina. A favor de el Playa San Javier. La tiene Pablo. Toca Pablo García para Dai Montesino. Intenta salir a la contra los Alcázares. Es un 2-2. Ojo que puede haber remate. Achica bien Izan. Penalti. Penalti a favor de los Alcázares. Penalti provocado por David López. Se puede adelantar en la final los Alcázares. La salida algo tardía de Izan trabó finalmente al número 9. Hay penalti. Era Diego el que se marchaba solo. Iba a ser el encargado de transformar o no esta pena máxima. El balón al jugador. Al resto de jugadores menos al que va a lanzar el penalti, que es Diego. Para los Alcázares. Preparado Diego Rubio. En portería Izan. Coge carrerilla Diego. El golpeo. Loco, loco, pero te la coloco. Gol. ¡Gol! De los Alcázares para adelantarse en la gran final del Campeonato de España. Lanzó a la izquierda Diego Rubio, al lado opuesto se tiró el guardameta Izan. Playa San Javier 0, los Alcázares 1. ¡Ojo ese disparo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Como ya lo hizo en semifinales! Aparece Adai Montesinos, que desde el centro del campo pone la réplica. Playa San Javier 1, Adai. Alcázares 1. Vaya cómo está la final murciana por el Campeonato de España. Esto está siendo brutal.
El partido entre dos ciudades, entre dos poblaciones fronterizas. Les separan 16 minutos en coche. Es una brutalidad. Esto está 1-1. Cuidado ahora porque la tiene de nuevo Diego Rubio, el número 11, que toca para Quintana. Finalmente roba el Playa San Javier. Saque de banda. 6,7 kilómetros. Separa una ciudad de otra. 10 minutos en coche. Es un derbi en toda regla. Qué bonito es el fútbol, que nos deja momentos y finales como estas. Rosell. O sea, que serán chavales que se conocen. Juega David Rosell, que va a intentar llegar a la pelota. Defendido por Sergio. Cuidado ese balón. Se intenta dar la vuelta a David Muñoz. Sale a la contra de los Alcázares. Es Quintana. De nuevo Adri. Saque de banda. A favor del Playa San Javier. Más de 160 personas le pueden dar like, pueden comentar, pueden compartir la final murciana por el Campeonato de España. Saque de banda a favor de los Alcázares. Esto está 1-1. Falta 1:25 para que acabe el primer periodo. Germán. La pone en largo Germán. Esa pelota que va a pertenecer al Playa San Javier. La tiene ahora David Muñoz. Ahí está David, que toca hacia la banda para Dai Montesinos. La tiene Dai, el mago del Playa San Javier, que toca para Izan. Ponía José Antonio Miralles. Qué buenos son todos. María José, gol. Bravo Alcázares. Álvaro y Hugo, pero qué bueno nuestro primo Dai, mago. Ahí está Dai, que controla la pelota. Amaga, veremos que sale de ahí. Eleva la pelota al capitán. Ese remate de chilena se marcha. Habrá balón para los Alcázares. Ponía María, vamos Leo. Leo, el número 9 del Playa San Javier. Sergio, para Germán. Germán que la pone en largo. Cuidado esa prolongación, el remate que va a llegar por muy poquito de Adri Quintana. Continúa el juego, la tiene Diego Rubio. Saque de banda a favor de los Alcázares. La pondrá en juego Sergio. Para Germán. Pone José Antonio Miralles. Buen derbi e intenso. Pues sí, así ha salido el derbi murciano. En dos localidades que están separadas por apenas 7 kilómetros. Hay falta ahora sobre Izan. Pone Roberto. Vamos Adrián. Eres el mejor campeón. El mensaje para Adri Quintana. María que ponía, vamos mi ahijado David Muñoz, eres su máquina, el número 22 del Playa San Javier. Habrá tiro en cono a favor del Playas. En esa salida la pondrá en juego Izan. Cuando vamos a acercarnos al final de la primera parte. Esto está 1-1. Pelota que pone Pablo García. Pelota en largo, final de la primera parte entre Playa San Javier y los Alcázares. Los goles en el Playas de Adai, en los Alcázares de Diego Rubio de penalti. Señoras y señores, esto está tremendamente igualado. ¿Qué esperaban? Es un derbi de la región de Murcia en el Campeonato de España, jugándose en Rota, Andalucía, Playa de la Costilla. No se vayan, porque enseguida os contamos la segunda parte. El descanso es muy breve, de apenas 2-3 minutos, y volvemos. Os dejamos con las mejores imágenes.
Vamos a por la segunda parte de este gran partido, de esta gran final que está emocionantísima entre dos equipos que ya hemos contado. Están muy cercanos geográficamente, separados por 6 kilómetros. Vamos a contar la segunda parte del derbi murciano en Rota, en la playa de la Costilla. Posesión para los alcázares. Ojo ese remate que se marcha desviado. Ponían durante el descanso mensaje de, por ejemplo, Alberto Tobar. Ponía: Fran Tobar, eres el mejor, te queremos, tu padrino y tus primos. Tatiana, que ponía lo siguiente: cuidado ese remate, ahora que se marcha por poco de David Muñoz. Ponía: vamos Alcázares, soy muy grandes. Esme Juárez, que ponía: ahora tiene que salir Carlos del Playas. Pedía un cambio en el equipo del Playas San Javier. Cuidado esa pelota, que la tiene que sacar Pablo García. También ponía Tatiana: Fran Tobar, grande. Claro, a ver si pudiera salir Francisco García y demostrar que es un campeón. Claro que sí, que tendrá minutos. María, que pone: cuidado ese remate, que lo para ahora Germán García para enviarla a córner. Carlos Muñoz, otro máquina. Vamos chicos, a tope. Ponía Jaro, qué partidazo. Alberto Julio, comentarista, un saludo desde aquí, del Albujón. Grande todas las personas que estáis viendo el partido. Compartirlo con vuestros familiares, amigos, compañeros, etcétera, porque esto es un derbi en la final del Campeonato de España. Cuidado, porque sale ahora los Alcázares. Ese remate se marcha desviado. Habrá portería. Recibe la pelota Pablo para Izan. Balón a banda derecha. Aguanta la posesión ahora el Playas. Pelota atrás. Cuando vemos ahí al técnico de los Alcázares. Aquí continúa el fútbol playa. También vemos el técnico de los Alcázares. El que veíamos antes era el del Playa San Javier. Grande la realización, aclarando. Cuidado esa pelota de Izan. Avanza con el balón. Se la entrega a Pablo García. Intenta evitar que salga Pablo. No lo consigue. Se frustra. Y va a ver la tarjeta amarilla por desplazar el balón. Aquí que continúa el fútbol. Cuidado esa pelota. Desde atrás. Balón arriba. Estamos en la segunda parte. Recuerden, son 3 de 12. Os la estamos contando. Ojalá esa pelota. La tiene Germán. Desplazamiento en largo de Germán. A esa pelota va a llegar ahora Pablo García para Izan. Pedían por aquí un gol de Fran Tobar. Vamos Nicolás Castejón. Ponía Nova. Jaro, que ponía que esto está muy intenso. Piden muchos la entrada al campo de Nico Castejón en el Playas. La va a poner a Dai. Ahí va Dai Montesinos. Ese balón al segundo palo. La pelota que toca en un futbolista de los Alcázares. Intenta montar la contra. Ese remate se lo va a quedar sin problemas. La embolsa Izan. Es Pablo García, que es el encargado de sacar la pelota en este momento del partido. Que toca para Izan. 8:30 para que finalice este segundo periodo. Cuando vemos ahí a miembros de la Federación Andaluza. Cuidado ese remate que se pierde por línea de fondo. Saque de esquina. Las autoridades preparadas en esta final. Adai. Pelota que será colgada al área. Gol olímpico a punto. El rechazo al palo. Esa pelota que queda suelta. Madre mía, qué triple ocasión acaba de tener el Playa San Javier. Con el remate final de Adai Montesinos. Vaya ocasión acaba de tener el equipo local. Vemos aquí la repe.
Primero el intento de gol olímpico de Adai, la parada de Germán, el segundo balón que se estrella en el palo, el tercero que se pasea y se forma una asistencia de Adai. Madre mía. Ahí saque de banda. La pone en juego Alejandro Molina. Para Germán. Germán con Ale. La tiene Ale. El número 4. Que vuelve a repetir con su portero. La pone en largo Germán. Esa pelota a la que va a salir sin problemas Izan. Izan con Pablo. Vaya pedazo final os estamos contando en Playa de la Costilla. Rota. Cuidado ese remate que iba con una potencia descomunal. Habrá portería. Desplazamiento en largo. Ojo con esa pelota a la que va a llegar Izan. 6:30. Izan. Que toca atrás. Pelota que tiene el guardameta. Balón que va a poner en largo el número 1. Intenta llegar a Dai. Esa pelota finalmente se pierde por línea de fondo. Germán. Que pone la pelota en largo. Estamos en la final del campeonato de España. Ese remate. Que tiene que taponar Pablo. Y toca para Izan. Final que de momento se iría al tiempo extra, la prórroga. Ojo el control de Adai, pedían mano, saque de esquina a favor del Playas. Ojo a ese córner. La prepara Adai. Toca atrás el 10. Ataca el Playas. Esa pelota la rechaza ahora los Alcázares. De nuevo Alejandro. De cabeza Sergio. Cuidado ahora esa pelota David Rosell. Es el que tiene el balón en campo rival. Prepara la chilena David. Toca la espalda de Alejandro que rechaza el balón. Tocó en un azul. Pelota para los Alcázares. Estamos cerca de las 200 personas en este encuentro. En esta final del Campeonato de España. Desplazamiento en largo de Germán. Cuidado este ataque. El remate de chilena muy desviado ahora de David López. Y hay ahora carrusel de cambios en los Alcázares. Hasta 3. Está jugando el Playas. 7-10 en el derbi de Murcia. Que se está jugando en Rota. En Cádiz. Andalucía. Cuidado esa pelota en banda derecha. Puede haber remate. Esa pelota que se pasea por el área. Continúa con la posesión ahora Almadi. Se da la vuelta al 23. La defensa que es fuerte ahora del Alcázares. Ahí saque de banda. Ahí está Dai. Va a poner la pelota en juego a Dai Montesinos. Recibe la pelota al 10. Avanza por banda. Quiere buscar un centro. La tiene a Dai. Se va metiendo a Dai. Que toca para Almadi. Cuidado que puede salir ahora los Alcázares a la contra. Bien defendida esa acción por Almadi. Que incluso se atreve a darse la vuelta en el centro del campo. Cuidado esa presión ahora. Quieren salir los Alcázares. El recorte. Defiende el Playa San Javier. Y ahora está sobre el terreno de juego. Almadi lo va a atender el colegiado. Juego parado. Está sobre el terreno de juego Almadi. 3:37 para que termine el segundo periodo. Deportividad, mira. Un futbolista de los Alcázares. Dani Aguirre atendiendo al Almadi. Y estas son las cosas pues con las que también hay que quedarse al final de un campeonato, ¿no? Es muy importante, obviamente, el que hace el título. Pero siempre que haya deportividad, mejor. Porque para eso está el deporte. Para ganar, por supuesto. Porque yo era el primero y sigo siendo el primero que quiere ganar siempre. Pero, porque yo practico fútbol, practicaba, ¿vale? Hace un añito y a lo mejor alguna vez vuelvo. Pero al nivel de estos chicos, posiblemente nunca.
Coloca la pelota Dai. Para Izan. Ojo, ahora esa pérdida. Ataca a los Alcázares. Esa pelota que la roba Dai Montesinos. Cae a Dai. Falta sobre el 10. Que pide la tarjeta amarilla. Habrá falta a favor de el Playas. Ponía Juan José lo de la deportividad también. 190 usuarios viendo el partido. Cuando veíamos aquí la puja entre el 10 y el 10 de dos vecinos como son Adai y Dani Aguirre. Os estamos contando el derbi de Murcia en los canales de la Federación Española. Un derbi que por casualidad ha llegado en el campeonato de España, en el campeonato más importante del año. Ojo, ahora ese remate de Adai. La parada, el rechace, gol. ¡Gol! De Almadi. Llega el segundo del Playa San Javier. La parada de Germán. El balón que quedó suelto en el área. Y al acecho estuvo Almadi. Playa San Javier 2. Los Alcázares 1. Pelota que va a tener en su posesión ahora los Alcázares. Esto está 2-1. Se adelanta en el derbi el Playas. Ojo, ese remate muy arriba. Faltan 180 segundos para la conclusión de la segunda parte. Adai. Izan. Pelota banda derecha. Saque de banda. No, portería finalmente. Final del campeonato. Segunda parte. Celebraban en el chat el gol de Almadi. Volvían a poner el mago. Esa pelota en banda. Os invito a poner en el chat el emoticono del mago. A todos los que creáis que Adai hasta el momento está siendo el MVP. Cuidado ahora, esa pelota la tiene Almadi. Almadi que pisa el balón. El remate finalmente de Leopoldo se pierde por línea de fondo. Juega ahora en defensa de los Alcázares. Pelota en largo. Ojo, ese balón rechazado que se pierde por línea de fondo. Pone José Antonio Miralles. Son unos cracks todos. La verdad es que sí, José Antonio. Juegan los Alcázares. Ahí vemos ya los primeros emoticonos de mago. En el chat los ponía Jaro. Ataca ahora Adri Quintana. Pelota que va a llegar a Jorge Ortega. Jorge para Germán. Germán que la pone en largo. La gana el Playas. Pelota de nuevo para Germán. Últimos 90 segundos de la segunda parte. Ojo, ese balón es largo. El remate. ¡Gol! ¡Doblete! ¡Gol! De los Alcázares. Anota Diego Rubio en ese remate de cabeza a bocajarro. Metió la pelota en la portería defendida por Iza. Playa San Javier 2, los Alcázares 2. El derbi de Murcia en todo lo alto. Estamos viendo una auténtica final, señoras y señores. Vaya final estamos teniendo de tremendo nivel. ¡Ojo, ahora ese remate! Mago. ¡Gol! De Adai Montesinos. ¡Gol! Del capitán, que golpeó con su pierna zurda, que más que un pie tiene una varita, y la metió cerquita del palo izquierdo. Anota Adai. Playa San Javier 3, los Alcázares 2.
Sigue el partido, esto está 3-2. Vamos a entrar en los últimos 60 segundos. ¡Qué partidazo! La tiene Almadi. Hay falta en ataque. El partido que está teniendo de todo. Falta en ataque que va a poner en juego los Alcázares. Pues vamos ahora con este lanzamiento, este tiro en cono que lo va a lanzar los Alcázares. Vamos a ver esa familia, esos aficionados de los Alcázares. Esto está 3-2. 56 segundos. Cuidado ese lanzamiento en cono. La pelota que se pone en juego. Avanza por banda ahora Diego Rubio. La puja por el balón que está cara. Izan. Cuidado con esa pelota en largo. Ataca el Playas. 40 segundos. Viene como un tren ahora. Sergio. Quiere que muera aquí el partido. Los Alcázares. Adai, ese golpeo de Adai, que se lo va a quedar, parece Germán. Finalmente la gana el Madi. Hay penalti. Penalti a favor del Playa San Javier. Penalti sobre Almadi y tarjeta amarilla. Oportunidad, falta de 24 segundos para el Playa San Javier para coger ventaja de 2. Más de 200 personas viendo esta final. Vemos ahí la repe. A mí, sinceramente, no me parece demasiado, ¿eh? Como para penalti, en mi opinión. Pero la realidad es que habrá pena máxima. Preparado para golpear al Madi. Que va a coger distancia respecto al balón. La va a colocar. En portería un experto, Germán. Al lanzamiento al Madi. 24 segundos para que finalice la segunda parte. Coloca la pelota el número 23 en busca del doblete. Al Madi que besa el balón. En portería está Germán. Coge carrerilla al Madi, mucha carrerilla. Va a golpear esa pelota. Ahí va el 23. Ahí va el Madi. Gol. Gol de Almadi, que anota el 4-2 para el Playa. Se funden en un abrazo. Playa San Javier 4. Los Alcázares 2. Bien ejecutado ese penalti a media altura, pero potente de Almadi. Se va a reanudar el partido. Esto está 4-2. Ojo ese golpeo. 20 segundos. El tiempo para que los Alcázares suban la pelota. Ese balón que está en banda la tiene Diego Rubio. Se mete por dentro Diego. Quiere tocar Diego. Recupera Almadi. Ahí está el 23. Almadi contra el mundo. Es contra 3 futbolistas. Quiere recuperar la pelota ahora. Sergio. Ahí va el disparo de Sergio. La parada de Izan. Se acaba la segunda parte. Entre el Playas y los Alcázares. Con resultado de 4-2. Los goles. Doblete de Adai. Doblete de Almadi en el Playas. En los Alcázares, doblete de Diego Rubio. Señoras y señores, nos vamos al último descanso. En el derbi murciano por el Campeonato de España, 4-2, vence de momento el Playa San Javier. No se vayan. Ahí pueden ver el sorteo de campos para el tercer tiempo. Enseguida os lo contamos.
Vamos a por la tercera y quién sabe si última parte. Yo espero que no, porque me está pareciendo una final espectacular. Imaginaros que hay una prórroga o unos penaltis. Los tuvimos ya en el día de ayer. Así que va a arrancar la tercera parte. Veíamos esa imagen de la playa de la Costilla, 28 graditos, marco incomparable. Y cuidado con ese remate que la ponía ya en juego Dai. Seguían llegando los comentarios en el chat. Pelota en banda. Habrá saque de banda a favor del Playas, que se encuentra a la izquierda de azul, a la derecha de blanco, los Alcázares. Cuidado esa pelota. Se la queda Germán en dos tiempos. Balón en largo. Eso no vale. La va a coger Izan. Ponía Jaro, MVP, todos son unos máquinas. Paz y amor. Vamos, Fran Tobar. Ponía Steven. Vamos, Playa, desde Ondarreta, San Sebastián. Entonces tú estás de escándalo, ¿eh? Madre mía. Cuidado ese remate que se marcha desviado. Estás de escándalo, Pinatar. En Ondarreta, sí señor. Juega Germán. Desplazamiento en largo. Esa pelota que va a llegar hacia Izan. Es Pablo García. Izan. Ojo ese balón en largo. La parada de Germán a saque de esquina. Saque de esquina a favor del Playas. Primer minuto y medio consumido de la tercera parte. Cuando vemos el paseo marítimo de la playa de la Costilla, que está hoy a reventar de gente. Cuidado porque salen ya los Alcázares. Ese control con pierna zurda, el remate. Es cierto que es muy lejano, caía un futbolista. Era David López que se quejaba. Saque de banda, la pondrá en juego Adri Quintana. Cuando vemos ahí al técnico de los Alcázares, José Ángel Galindo. Izan. Pelota que juega el Playa. Nos ponía por aquí Alberto Julio. Arbi, no pites el final, que esto es una locura. ¡Wow! La verdad es que sí, que esa frase se suele utilizar cuando algo no quiere que se acabe. Árbitro, no pites el final, que se nos va. Que se nos va el derbi de la región de Murcia. En el campeonato de España. Cuidado esa pelota que la tiene Izan. Una final ejemplar. Nos ponía por aquí. Todos se me lo merecen por cómo están jugando. Claro que sí. Esa pelota al cielo de Rota. Ahí vemos al técnico de los Alcázares. Pelota que va a poner en juego ahora el equipo de los Alcázares. Cuidado ese balón, lo tocaba Pascual García. Por cierto, claro, tenía yo un poco de lío en la cabeza. Y es que el entrenador del Playas se llama Juan Francisco Montesinos, que es el mismo apellido que el que tiene Adai. Claro, entonces, ¿son familia o no? Estos dos, entrenador y futbolista. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, el entrenador de los Alcázares, José Ángel Galindo. Enhorabuena al comentarista, eres muy agradable. Gracias, Juan José, para eso estamos. Cuidado ese remate ahora, que tocó en Izan y no sé si quizás también un poquito en el palo. Habrá pelota para el Playas. Cuidado ese balón. Es su padre, pone por aquí, claro, es que mismos apellidos, pues mira, puede haber, porque en mi pueblo, pues hay muchos con el apellido Oliva, por ejemplo, pero, esa coincidencia, pues se da, es su padre. Cuidado ese remate, se pierde por línea de fondo. Habrá saque de esquina, pone por aquí Jaro, desde el 97, la final en Múnich, que no veo un partido así. Ojo, ahora esa pelota, que se la queda Izan, desplazamiento en largo. La tiene Adai. Ahí está Adai. Recupera el balón ahora Francisco Javier Tobar. Ante Adai. La recupera el 10. Ahí va el golpeo. ¡Qué trayazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Hat
hat-trick de Adai Montesinos. Es un golazo, porque coge la pelota, se la da por delante y con pierna zurda mete un latigazo al palo opuesto. Nada puede hacer Germán. Playas 5, Los Alcázares 2. Anota el hat-trick Adai. Habrá balón para Los Alcázares. Esto está 5-2. La final murciana que se distancia ahora en 3 goles. Anotó Adai. Cuidado ese remate. Se marcha desviado. La pondrá en juego Izan. Adai. Estamos en la final, recuerden, del Campeonato de España Fútbol Playa Cadete. Rota, Playa de la Costilla. 28 grados. Cuidado ese control de David Rosell. El remate finalmente lo tiene que sacar Los Alcázares. Esa pelota que la toca ahora Adai. Despeja Pablo García. El balón que lo pelea ahora también Leopoldo. Nos ponía por aquí Alberto Julio. ¿Es gratis ver a Adai? Pues de momento sí. No sé si en algún momento será de pago, pero tenéis la suerte de ver estos partidos en los canales de la Federación Española de Fútbol. Para mí que esto es contenido premium, Alberto. Va a golpear la falta a Los Alcázares. 7-24. Derbi de Murcia. Oportunidad para que recorte distancia en Los Alcázares, que con un gol ya os digo yo que se meten en el partido. Ojo, ese golpeo se marcha muy desviado. Saque de portería. Son las 12 menos 10. Estamos llegando al mediodía de este sábado 26 de julio. Y esta tarde-noche, la gran velada del año. Pero ¿creéis que va a ser mejor que esto? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Estamos a la final del campeonato. Cuidado esa pelota. El remate de Pablo García se marcha desviado. Germán. Desplazamiento en largo. La gana ahora Leopoldo. La pincha Leo. Saque de banda a favor de Los Alcázares. Falta 6:35 para que finalice la final. De momento campeón el Playa San Javier de Murcia. Bueno, gana el que gane, será un campeón de Murcia. Saca de esquina. 6:24. Preparado Diego Rubio para poner el balón en juego. Doblete hoy de Diego. Esa pelota al primer palo. Ponían por aquí, la velada del año no se puede comparar con este partidazo. Yo creo que no, ¿eh? Y eso que, mira, te doy una primicia, claro, voy a ir a la velada del año hoy. Pero es cierto que, claro, voy a ir con las expectativas muy altas de esto. Me puedo pegar el batacazo, como se suele decir. Está jugando Germán. Ese remate ahora. Se marcha arriba. Saque de esquina. Tocó Izan. La pondrá en juego el número 10. Dani Aguirre. Ahí va ese centro al área. Puede haber remate. Intenta llegar Alejandro Molina. Saque de banda. Veíamos esa jugada, la intervención de Izan. Y ahí ese señor al fondo expectante, ¿eh? Viendo qué pasaba, si se colaba la pelota. Hay pelota en largo. Habrá portería. La pone en juego. Ha salido ahora en Los Alcázares el guardameta Aarón Gil. Adai. Cuidado esa pelota. Y ahí... No hay gol, no hay gol. Se perdió por detrás de la portería. Hay balón para Los Alcázares. La pone Aarón Gil. Pelota banda. Combinan Los Alcázares en busca del tercero. Uy, qué buena jugada ese remate finalmente que toca Adai. Lo intentó Alejandro Molina. Tiro en cono a favor de Los Alcázares. Ahí veíamos la jugada repetida. Ese remate. Uf, el bote hizo que se fuera y botara y saliera del terreno de juego. Ponía por aquí que claro, que es internacional ya Adai Montesinos con España. Va a golpear la falta Alejandro Molina.
con pierna zurda. Ahí va Alejandro. ¡Hay partido, hay partido, hay partido! ¡Gol! De Alejandro Molina para recortar distancias en el marcador. Playas 5, Los Alcázares 3, anotó Alejandro. Sigue el fútbol, la final que se vuelve a abrir. La pondrá en juego el Playas. Esto está 5-3 a falta de 4:36. Vaya como en la final de Murcia. Pelota banda, la tiene David Rosell. El disparo de David, se la queda ahora el guardameta Aarón. Pelota atrás. Mensajes negativos ahora en el chat. Los Alcázares no marcan ya más. Para mí que esto es la clásica técnica del contragafe, Luisito. San Javier campeón. O no sé cómo la estás utilizando, como tú quieras. Saca de esquina. Cuidado ese balón al área, el remate. Uy, a punto estuvo de llegar Adri Quintana. Habrá balón para el Playa, 4 minutos. Pelota que va a tocar David Rosell. Ojo ese balón ahora. Va a tener que ir activando la ultraofensiva el técnico José Ángel Galindo. Aarón. El remate de Aarón. Despeja de ahí. Habrá portería. Tiene la pelota Sergio. Pelota que golpea ahora a Aarón. Sergio. Ahí va Sergio. Ese disparo que se marcha fuera. Pelota en banda derecha. Cuidado ese remate. Pelea la pelota Juanjo. Adri. Ahí está Adri Quintana, la pelota por arriba. Cuidado ese rechace. Habrá saque de banda a favor de los Alcázares. Estamos en el tramo final. Mira cómo se asoma la gente en esta Playa de la Costilla. Cuidado ese balón al área. Lo intenta despejar ahora el Playa San Javier. Ojo ese remate. Se marcha desviado. Portería a favor del Playas. Estamos en el tramo final de esta final del Campeonato de España Fútbol Playa Cadete. En la Playa de la Costilla, el derbi murciano, entre dos localidades separadas por 6 kilómetros. Vecinos de la región de Murcia. Pelota que toca David Rosell. Desplazamiento en largo. Saque de banda. Recibe Aarón. Cuidado ese remate de Aarón. Se va desviado. Cuando pregunto, a falta de 120 segundos, ¿quién ha sido para ustedes el hombre del partido? Os leo por comentarios. Toca David Rosell para Izan. Desplazamiento en largo. Ojo esa pelota, puede haber remate, la chilena, ese rechace que cae a Dai. Ahí está Dai, le pega a Dai, se la queda Aarón Gil. Aarón que la pone rápidamente en largo. Cuidado ese control que no es bueno. Pone Sofía Cervantes, estoy sufriendo más que ellos. Vamos Izan. Tu tata y tío os anima desde Murcia. Grande Sofía. Iker Russo que pone a Dai MVP. Toca David Rosell. Mira, M. Juárez. No pone ni el nombre. Pone unos emoticonos de mago, como le habíamos pedido antes. Adai pone también Pinatar. Ojo esa pelota. El remate que no va a llegar. Por poco de Adri Quintana. Suena la música. En la Playa de la Costilla pone Sonia Valencia, Pablo García, el 7. Ana Belén, Adai. Pablo García, el futbolista del Playas. Ojo que la tiene Adri Quintana. Saque de banda. Adai. Ponen por aquí. Más de 200 personas. Mira la gente cómo disfruta. Puños arriba. Esto está siendo una final auténtica. 50 segundos. Se va a acabar el partido. Árbitro, no pites el final que se nos va. El derbi de Murcia.
Balón en largo de Aarón. El control ahora. Hacia atrás de Diego Rubio. Sigue Diego, cerquita de la línea de banda. Diego que se tira la pelota en largo. ¡Uy, qué buena jugada de Diego! ¡El remate, qué parada! Acaba de hacer Izan de nuevo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Hat-trick de Diego Rubio! Que mete a los Alcázares a falta de 26 segundos en la final. Señoras y señores, se guarda una bola de partido. El equipo de los Alcázares. Esto está 5-4. Anotó Diego Rubio. Los dos han conseguido el hat-trick en este encuentro. Madre mía, por favor, no pites el final, árbitro. Se va a acabar el derbi de la región con 5-4. 26 segundos. Veremos qué hace con esta posesión el Playa San Javier. Corre el crono, se queda la pelota Izan. Hay tensión en el terreno de juego. Desplazamiento en largo. Ese balón que se pierde por banda. Mira cómo corren los de los Alcázares para poner la pelota en juego. La tiene Aaron Gil. Estamos en los últimos 12 segundos. La pelota al área. El cielo derrota que está presenciando este final del partido. 6 segundos. Ese remate. La para Aaron. 4, 3, 2, 1, final de un partido histórico entre los dos equipos de la región de Murcia, que nos han ofrecido un recital de fútbol, de deportividad, de goles y de todo lo que engloba este deporte. Lo celebra el Playa San Javier, que ha ganado el partido 5-4. Vaya tremenda final nos ha dejado la región de Murcia en Cádiz, en Rota, concretamente la playa de la Costilla. Madre mía, qué partido. Desolados, como es normal, los futbolistas de los Alcázares. En la arena mágica de Rota vemos a algunos futbolistas. Viene a animar de manera deportiva Juan Francisco Montesinos a algunos futbolistas. Ha sido un partido, madre mía, brutal. Vemos a los futbolistas saludándose de uno y otro equipo. Qué deportividad. Vamos a repasar, si os parece, los goleadores. Enseguida será la entrega de trofeos. Sofía, que ponía pita pita cuando quedaban unos segundos. Enhorabuena, Pablo. Enhorabuena, Playa. Ponía Adolfo. Jaro, que ponía Playa campeón. Vamos. José Antonio, que ponía qué buenos y deportivos. Enhorabuena, campeones. Iker Russo, ponía Dibu. Dale, Dibu. Sofía, esto sí es deportividad. También ponía todos celebrando equipos contrarios. Roberto Hurtado ponía, si da un minuto más empatan. Pues quién sabe, Roberto. La verdad que ha sido un partido espectacular. Y una cosa importante, no es fácil en un derbi que reine tanta deportividad. Debería ser lo normal, sí, pero no lo habitual. No lo suele serlo. Y dos equipos que están separados por 6 kilómetros, que serán chavales, que salen juntos de fiesta, que entrenan, etcétera, etcétera, y que se conocen. Y me parece que han dado un ejemplo hoy brutal. O sea, una final de fútbol playa digna de admirar. Enseguida vamos a contar también esta ceremonia final aquí en los canales de la Federación Española. Estamos viendo la playa de la Costilla, que está llenísima, repleta de bañistas. Mira, mira, eso está masificado al máximo, ¿eh? Aquí nadie se quiere perder el bañito. Pone por aquí, por ejemplo, XV. ¿Qué vais a comer? Pues la verdad que no tengo ni idea todavía a esta hora, ¿eh? ¿Ya estás pensando en comer a las 12 del mediodía, XV? Seguimos leyendo. Si queréis poner algunos mensajes por el chat, vemos ahí los trofeos de campeones de la categoría alevín y de la cadete. Así que enseguida pues vamos a celebrar también la ceremonia. Escuchen el sonido ambiente, la música. El mejor del partido pone Antonio el Mister, Juan Montesinos. Estamos llegando al momento de la gala. Flamantes trofeos de campeón y subcampeón que se van a recibir ahora. Las autoridades de la Federación Andaluza colocando los trofeos. Suena la música.
Se escucha el campeones, campeones de fondo. Imagino que de los futbolistas del Playas. Ahí vemos llegar también a los futbolistas del Atlético Melilla, subcampeones en la categoría Levín. Se escucha el grito de campeones, campeones. Os dejo con el sonido ambiente mientras se va preparando el famoso protocolo. Ha llegado ya el Atlético Melilla. Poco a poco se van situando los equipos sobre el terreno de juego. Ponía Sofía, así debería ser en todos los deportes, sin peleas ni insultos. Pues claro que sí, vemos aquí los mejores momentos del partido, los highlights. Los dos equipos merecían la victoria, una pena, nos ponía Tatiana. Pues la verdad es que han realizado una final digna de título, sí. Veíamos ahí esos trofeos que se van a entregar enseguida. Se va preparando poco a poco el escenario de la ceremonia. Nos ponía Tatiana que los dos equipos merecían la victoria. Estamos en el momento en el que se alzarán los títulos de campeones. Enseguida las autoridades que empezarán a entregar esos títulos. Vemos ahí la organización sobre esta playa de la Costilla en Rota. Ponía por aquí en Juárez. Vamos campeones, el Playa, Carlos, David Muñoz y Adai, los mejores. El momento en el que estoy más tranquilo y puedo interactuar con ustedes mientras todo se va preparando. Vemos ahí los diálogos. Los futbolistas del Atlético Melilla, que fueron los primeros en llegar. Ahí vemos también ese fotocall de la Federación Española. Ha llegado al final este campeonato alevín y cadete. Un auténtico espectáculo. A ver, cámara. Nos ponía Jaro. Comentarista, tú jugabas profesionalmente al fútbol, ¿verdad? Pues por desgracia no he llegado a jugar nunca de manera profesional. Sí federado, durante toda la etapa de cantera. El único año que ya no jugué es el primer año senior. Una temporada sí hubo 58 goles, Yo jugaba de delantero. Temporada Levín, mira, precisamente, la edad de estos chicos. Del campeonato. Mira, suena un poquito ahora de qué hubiera sido. Mira a los niños cómo bailan. Vámonos. Estamos en la ceremonia de este campeonato de España que ha llegado a su conclusión. Tras momentos espectaculares.
Ahí los trofeos. Habrá enseguida momento para el lanzamiento del título. Nos ponen por aquí, ¿en qué equipo jugabas? Pues mira, te cuento. UP Viso, Club Deportivo Caminante San Alberto Magno, La Barrera Club de Fútbol y el Atlético Central. Esos son los clubes. Ahí lo llevas, Jaro. Dato ahí de regalo. Vemos ahí a los futbolistas que se van preparando. Vemos el equipo arbitral también. Camisetas del Manchester United en la grada. Gente que va entrando a la playa también con sus hamacas, las bolsitas típicas, que eso me da la sensación de que debe estar lleno de las clásicas tortillas, filetes empanados. La gente se lo monta bien, ¿eh? La gente se lo monta bien por aquí, por el sur. Mira, anda que no van a ver bien ahí la ceremonia. Sombrillita, hamaca, abanico y para allá. Ponía por aquí, qué orgullo ver a mis ahijados Carlos y David ser campeones. Y ole por la deportividad, ponía Pachi. Pachi López. Vemos ahí a los futbolistas del Atlético Melilla. Los futbolistas de los Alcázares que han sido subcampeones. Están algo tristes, pero bueno, vemos también alguna sonrisa. Seguro que se lo han pasado muy bien, ¿eh? La verdad que he tenido la suerte de estar bastante metido en este tipo de campeonatos, viviendo las convivencias básicamente, los almuerzos, las cenas y todo lo que engloba a un evento como este, y se viven momentos espectaculares. Mira, la policía también ahí presenciando el momento. Se viven momentos preciosos, ¿eh? Entre todos los equipos, al fin y al cabo almuerzan juntos, se conocen, y cuando llega la hora del fútbol, pues simplemente hacen lo que mejor se les da, pues jugar a este deporte. Mira cómo está la playa, cada vez con más gente. Y una de las mejores experiencias que me he llevado yo, por ejemplo, fue en un torneo en Sanlúcar de Barrameda, Campo El Picacho. Allí tuvimos una convivencia brutal en un campeonato que, si no me equivoco, era Benjamín e inclusivo. Y aquello fue una combinación en el hotel brutal. Lo bien que nos lo pasamos todos. Estamos viendo a los futbolistas que han sido campeones. El Spartan Beach Soccer de Valencia. Vemos ahí al número 2, autor de un doblete en el día de hoy, Vladimir, que ha tenido una final sensacional. El hombre, bueno, el hombre no, el niño de la felpa. Sigue sonando la música. Vemos a Dai con esas gafas. A hablar con un futbolista de los Alcázares. Fíjate, es un futbolista que acaba de perder su final y sin embargo conversa de manera amable con Adai. Estas son imágenes pues privilegiadas que os vamos ofreciendo de esta gala. Bueno, pues les recordamos que a partir de mañana comenzará el Campeonato de España en la categoría femenina. Grande equipo espartano, muchas felicidades, ponía Nicolás Alberto. Continuaremos aquí el lunes y el martes con la misma categoría femenina, en la que tendremos la gran final aquí el martes, repartiendo los partidos, como decimos, en las arenas de Chipiona y aquí en las arenas de Rota. Además, desde el 14 al 17, les vuelvo a recordar que tienen una cita con nosotros del 14 al 17 de agosto, en la que tendremos aquí en estas arenas blancas de Rota la máxima categoría, primera división masculina.
están escuchando que el fútbol playa sigue durante todo el mes de agosto. Esto prácticamente empalmará también con el inicio de las ligas. Mira esta imagen también. Están ahí los socorristas, posiblemente con una persona mayor que viene de darse un bañito. Son las imágenes que nos deja la playa de la Costilla en Rota. Ahí vemos las gradas también, 30 graditos en el día de hoy en Cádiz, en Rota. Enseguida se procederá a la entrega de trofeos. Están ya todos los futbolistas sobre el terreno de juego, los entrenadores, el equipo arbitral. Ahí vemos a los futbolistas de los Alcázares. Cuando suena un poquito ahí la música de fondo. Recordamos que estamos retransmitiendo en directo en diferentes plataformas de la Real Federación de Fútbol. En cuanto nos den el ok en Madrid comenzamos. Sopla ahora, por cierto, el viento en Rota. Ayer en Chipiona por la tarde hacía un viento brutal, pero que no afectó a los futbolistas, que hicieron semifinales brutales. También tuvimos el séptimo y octavo puesto, el quinto y sexto. Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la entrega de trofeos. Ahora sí. Este campeonato de España de clubes. En primer lugar vamos a llamar a nuestras autoridades. Se han desplazado aquí a las arenas de Rota. Comenzamos con don Diego Martínez, vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y presidente del Comité Nacional de Fútbol Playa. Ahí está Diego Martínez, el vicepresidente de la Federación Española y presidente del Comité Nacional. También tenemos por ahí a Pedro Curtido, el presidente de la Federación Andaluza. Pedro Borrás, presidente delegado de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Sevilla y presidente de la Comisión de Fútbol Playa de la Real Federación Andaluza de Fútbol. También vemos ya sobre el terreno de juego a Pedro Borrás. Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rota. Luisa Fernández, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Rota. José Antonio Neva, presidente delegado de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Cádiz. Ahí está José Antonio Neva también, sobre el terreno de juego. Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Chipiona. Ismael Mazuecos, presidente delegado de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Granada. Vemos a Román, concejala de Deportes en Chipiona. Coordinador de los árbitros. Y por último, Francisco Javier Flores, coordinador de los árbitros. Comité de Entrenadores de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Ahí tenemos a todas las autoridades. Todas las autoridades en el terreno de juego. Vamos con el primer reconocimiento al quinteto arbitral que han pitado estas dos finales. Este aplauso para Jairo Muñoz de García, Pedro José Ruiz Andrada, José Manuel Sabido Serrano, Luis Miguel Díaz Soto y Eneco Beci Eguía. El equipo arbitral que va a recibir ahora sus medallas tras una labor espectacular, un arbitraje tremendo. Los vemos ahí ya posados sobre el fotocall. Y van a tener su foto para el recuerdo con las autoridades presentes en esta playa de la Costilla. Categorías alevín y cadete. Suena la música. En la playa de la Costilla han recibido su obsequio el equipo arbitral. Señoras y señores, con la categoría alevín,
Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los subcampeones del Campeonato de España de Clubes 2025 aquí en Rota, que van a recibir copa y medallas de plata al Atlético Melilla. Ahí están los futbolistas del Atlético Melilla, los subcampeones del Campeonato de España de Fútbol Playa. Alevín, enhorabuena. En la que va a entregar el premio Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Entregará el premio, como escuchan, Pedro Curtido, el presidente de la Federación Andaluza. La concejala de Chipiona, Laura Román, la concejala de Deportes en Rota, Luisa Fernández. Ahí el alzamiento del título de subcampeones al cielo de Rota. El Atlético Melilla, que está disfrutando de este momento. Foto ahora para el recuerdo de los melillenses. Ahí los vemos, mira cómo muerden esa medalla de plata. Medalla que quedará para el recuerdo de estos chicos de por vida. Esta foto ahí son los campeones. Continuamos con esta gala. Vemos ahí a los futbolistas del Spartan Beach, los actuales campeones de España en la categoría Alevín. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a hacer este pasillo. Hace el pasillo ahora el Atlético Melilla, los campeones. Los gestos de deportividad que no están faltando en la mañana de hoy. Señoras y señores, Ahí van los futbolistas del Spartan Beach. El equipo valenciano, formado por Nico, Vladimir, Moisés, Sandro, Eric, Martín, Fajardo y Dani. Han realizado una final brutal con un doblete de Vladimir, con otro de Martín y otro de Fajardo. La mañana ha caído de dobletes en el equipo valenciano. acompañada por el alcalde Van a recoger enseguida el título de campeones. de Chipiona, Laura Román, la delegada de Deportes en Rota, Luisa Fernández. Ahí van a entregar ahora el título que les acredita como campeones de España. Mira qué momento. Conversan ahí con el capitán Martín, el más pequeñito de todos, pero es el que va a levantar el trofeo al cielo. Ese trofeo de campeones en la categoría Alevín. Enhorabuena al Spartan Beach Soccer y a todos sus componentes. Imagen preciosa para el recuerdo. La foto ahora que se va a proceder a tomar en ese fondo montado por la Federación Española. Mira qué foto más bonita. Foto para el recuerdo, sin duda, para los futbolistas del Spartan. Vamos a continuar con la gala. Pues seguimos, señoras y señores. Y pasamos ahora a la categoría cadete. La que hemos disfrutado de estos encuentros aquí en las arenas de Rota y las arenas de Chipiona. El subcampeón cadete, los Alcázares. Y señoras y señores, vamos a recibir a los subcampeones cadetes. Con todos ustedes, los Alcázares de Murcia. Ahí va el equipo de los Alcázares, que reciben ahora ese pasillito por parte de los campeones.
la deportividad que ha reinado en el derbi de la región de Murcia entre dos localidades muy cercanas. Vemos, por ejemplo, por ahí a Antonio Muñoz Canela, conocido como Canito, el presidente del Comité de Entrenadores de la Federación Andaluza y vicepresidente Comité de Entrenadores de la Federación Española. Se estaban procediendo a entregar todas las medallas a los futbolistas de los Alcázares. Levantarán ahora la copa. Se colocan ya los futbolistas de los Alcázares con esa medalla de plata. Enhorabuena. José Javier Ruiz, la concejala de deportes de Chipiona, Laura Román, y la delegada de deportes aquí en Rota, Luisa Fernández. Se van a colocar ahí los futbolistas de los Alcázares, van a recibir ese trofeo que les acredita como subcampeones de este campeonato de España. Y ahora la foto para el recuerdo. El equipazo de los Alcázares que posan con esa medalla de plata. Enhorabuena, chicos. Y ahora será momento para que reciba el título de campeones de España el Playa San Javier. Tras un campeonato sublime, con una final hoy, madre mía, qué final, ¿eh? Nos han dejado estos equipos. Brutal. Campeones de España en la categoría cadete, en el campeonato de clubes 2025, que se han proclamado en las arenas de Rota y Chipiona. Recibamos con un fuerte aplauso, Playas de San Javier. Ahí va el Playas de San Javier, equipo campeón de España en la categoría cadete, tras realizar un torneo espectacular, tras vencer en una final espectacular 5-4 a los Alcázares, en una final con muchos goles, con emoción hasta el final, lo han dado todo. Enhorabuena a Playas San Javier, enhorabuena a Izan, David Rosell, Pablo García, Ryan, Leopoldo, Dai Montesinos, Nico Castejón, David González, Carlos Muñoz, David Muñoz y Almadi, al técnico Juan Francisco Montesinos. Enhorabuena, chicos, enhorabuena a todo el equipo de El Playas. Diego Martínez, presidente del Comité Nacional de Fútbol Playa y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Entrega Diego Martínez, Una vez más del alcalde de Rota, José Javier Ruiz, concejal acompañado del alcalde de Rota, José Javier Ruiz, y la delegada de deportes en Rota, Luisa Fernández. Laura Román y Luisa Fernández, que también acompañarán a las autoridades. Es el momento de que estos chicos levanten el trofeo al cielo de Rota, pisando la arena mágica de la playa de la Costilla. Enseguida se va a proceder al levantamiento del trofeo. Adai Montesinos es el último en recibir la medalla de oro. Va a agarrar el título, el MVP de la final, con un hat-trick al cielo. Ese trofeo. Enhorabuena al Playa San Javier por el título de campeones de España. Lo celebran con esta canción que tanto nos gusta de fondo. Son los campeones 2025 del Campeonato de España de Clubes, los espartanos de Spartan Bisuke. Enhorabuena al Playa San Javier. Aquí está foto para el recuerdo, en esa formación con el título delante. Y estamos llegando ya al final de la ceremonia. Hay que dar las gracias a todas las autoridades que han hecho posible de nuevo este campeonato, que ha culminado con el título del Playa San Javier, también con el del Spartan Beach Soccer de Valencia. Ha sido un placer contaros esta mañana de fútbol playa. Mira, mira ahora qué foto. Foto de los campeones con los subcampeones. Foto de los chavales que han jugado el derbi de Murcia. Da igual que haya habido un campeón, un subcampeón. Aquí lo importante
es la final que han ofrecido, que ha sido de auténtico babero, como me gusta a mí decir. Así que enhorabuena, chicos. Creo que esta imagen es la mejor con la que podemos despedir este campeonato, esta imagen en la que reina la deportividad tras un torneo que ha sido apasionante, espectacular y que nos ha dejado golazos y momentos inolvidables. Ha sido un auténtico placer ofrecer este partido en los canales de la Federación Española de Fútbol, partido producido por ATM. Ha puesto la voz un servidor, Alejandro Oliva. Así que un abrazo muy fuerte a todos, tengan una buena tarde de sábado 26 de julio. En la realización, el gran Adán, que ha vuelto a hacer de las suyas con una retransmisión tremenda, impecable. Un fuerte abrazo a todos, sean muy felices y, como diría el gran Julio Maldonado Maldini, chao, 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 chao.